Llegó el día de la comparativa. Te traigo hoy por fin estos dos Harley Benton Precision puros pasivos súper interesantes. Primero tenemos aquí de color negro el PB62 bajo de 159 euros, bajo muy económico, y por un poquito más, 229 euros, en color rosa el MV4P, ya con cuerpo de aliso, un poquito superior teóricamente. Vamos a escucharlos, vamos a ver qué tal están estos dos bajos. Para hacerte un resumen, porque ya tienes las reviews de los dos bajos, tenemos cosas parecidas, ¿vale? Es que, bueno, lo primero parecido es el peso, pesan exactamente lo mismo, que son 4 kilos clavados, ¿vale? Tenemos el mismo tipo de cejilla sintética, pero de muy buena calidad, tipo Tusk. Tenemos un retenedor de cuerdas aquí en la pala espectacular. Tenemos los acabados con la pala juego. Así que bueno, hasta aquí las similitudes y obviamente pues los mismos potes, sí, los mismos potes, el mismo puente. También tenemos laurel indio en el diapasón. Dos diapasones bastante parecidos. Me resulta un poquito más suave el del MV4P. La verdad que es más suave, sin ser una cosa áspera, ¿vale? Pero se nota mejor el del modelo superior. También superior es el acabado de trastes, ¿vale? Estos rascan. Esto, ya te digo, no es una cosa que te puedas tomar es decir, este modelo, el básico, tiene los trastes peor que el otro. O sea, esto es una lotería, incluso en Squier, en Fender, ¿vale? O sea, te encuentras Fender mexicanos con los trastes así de mal, ¿eh? O sea, eso es así. Y bueno, una pastilla que en este caso es Roswell y en el otro caso es HBZ Custom Wound. Cuerpo de tilo contra cuerpo de aliso, esencialmente, ¿vale? Estas son las grandes diferencias, y afinadores clásicos más pesados en contra de los afinadores un poco más ligeros del otro modelo, ¿vale? Ahí están básicamente las diferencias. Ahora vamos a conectar los bajos y vamos a ver, voy a intentar tocar más o menos lo mismo con un instrumento y con otro y vamos a ver qué tal suenan, ¿no? Venga, ponemos a grabar y vamos adelante. Bueno, antes de empezar y tocar la primera nota, te pido por favor que me ayudes con el reto que tengo para 2026, que es de llegar a 20.000 suscriptores. Dicho esto, vamos adelante. Empezamos con el negro. Bueno, voy a editar el vídeo de manera que haya cortes y haya pues tono abierto, tono cerrado, etcétera, ¿vale? Así te puedas hacer una idea de uno al lado del otro cuál es tu favorito. Y por cierto, cuando llegue al final del vídeo, déjalo en los comentarios. Venga, vamos a tocar y adelante.
vamos ya a la comparativa pura y dura, numérica. Lo que vamos a hacer es darle un punto a uno o a otro, ¿vale? En definitiva, vamos a seguir las mismas categorías de siempre, pero en lugar de dar una nota a cada uno, vamos a darle un punto a favor de uno o de otro. Empezamos por el mástil. Aquí el mástil es una cosa bastante subjetiva. Para mí ni uno ni otro me satisface al 100%. Te voy a contar por qué y bueno, ya te lo había contado un poquito por separado en las reviews. El PB62 tiene un mástil súper ancho, son 44 milímetros, por lo tanto, si buscas un mástil de características vintage, muy ancho, este mástil pues es lo que buscas, te va a gustar. Pero para un público general es un mástil muy exigente y duro, es un mástil difícil. Mira que a mí me gustan los mástiles gruesos, por ejemplo, que se sientan un poquito difíciles, porque es un poquito como conducir un coche grande, un 4x4, ¿no? Ya son las sensaciones que buscas. Pero aquí no tienes la sensación de un mástil grueso, tienes la sensación de un mástil que te dificulta las cosas. Así que bueno, en ese aspecto, el punto se lo daría al MV, que tampoco me gusta, porque es que, de nuevo, quiero un Precision, pero no quiero un mástil de Jazz Bass, para eso ya tengo un Jazz Bass, ¿vale? Aquí también los 38 milímetros, bien, porque es un mástil muy fácil de tocar, es un mástil básicamente de Jazz Bass. Personalmente yo no es lo que busco en un Precision, pero si es lo que te gusta, adelante, este mástil está muy bien. Calidad de construcción, aquí no quiero debatir gran cosa porque los dos son excelentes, están igual de bien construidos. Por lo tanto, no voy a ser injusto porque debería darle el punto a este, porque resuena un poquito más y porque tiene aliso, pero realmente si es la calidad de construcción más allá de las maderas, creo que el puntito se lo podemos dar a los dos. Y vamos ahora al sonido. Bueno, dale tú el punto a uno de los dos bajos. Yo creo que si hacemos un ranking, una votación, a falta de escuchar el resultado con auriculares, etc., el barato se lleva el gato al agua. Quizás tenga algo menos de claridad este bajo, pero creo que suena muchísimo mejor que el MV, las cosas como sean. Y calidad-precio, por último, pues creo que también el punto se le puede dar a los dos bajos porque uno y otro están fabulosos. Si tuviera que elegir un instrumento, si a este bajo no le quieres cambiar nada, no haría falta, ¿vale? Porque realmente este bajo suena espectacular y si el mástil te está bien, no tienes que gastarte ni un euro. En este aspecto es fabuloso. Este, que es más caro, creo que necesitaría una buena pastilla. Así de claro, ¿vale? Lo que pasa que sigue siendo una muy buena compra porque tienes el cuerpo de aliso y tienes una calidad de construcción que está fabulosa. Por lo tanto, este al final se te iría pues a algo más de 300 euros, contando que le vas a meter una buena pastilla, cosa que el otro no necesita. Lo que pasa es que si realmente el mástil va a ser un problema, como puede ser en potencia para mucha gente, pues entonces, claro, el problema ya cambiar el mástil entero ya es otro tema y ya haría que no fuera recomendable en absoluto. Así que en resumen, los dos instrumentos son muy recomendables, pero no son para todo el mundo. Yo creo que hubiera sido mucho mejor que hicieran una serie con un mástil más típico de Precision, que no uno de Jazz Bass y el otro de Precision Super Vintage. Espero que haya sido interesante. Dime qué te han parecido, si tienes alguno de los dos, uno o el otro. Sobre todo me interesa este, porque sé que alguno de vosotros lo tiene. Por favor, coméntame qué te parece, si realmente esto del mástil es cosa mía. Así que venga, nos vemos en los comentarios. Suscríbete, ayúdame a llegar a los 20.000. Gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto.